Hola, mi nombre es Ángela María, soy colombiana y actualmente estoy haciendo mi tesis de doctorado en el Instituto de Microelectrónica. Cuando era pequeña, quería hacer muchas cosas, pero principalmente quería ser ingeniera genética para clonar ovejas y hacer experimentos interesantes. Pero bueno, finalmente me decanté por la física porque me parecía un mundo excepcionalmente grande. Actualmente trabajo en el grupo de detectores de radiación en la sección de física médica liderada por Consuelo Guardiola en mi tema de tesis. Queremos desarrollar un monitor de dosis con carburo de silicio, que es un material resistente a la radiación, para tratamiento de radioterapia avanzada que se llama radioterapia flash. Este tratamiento es innovador debido a que tiene preservación del tejido sano. Actualmente hago simulaciones Monte Carlo para verificar los resultados experimentales y hacemos test preclínicos en institutos como el Instituto Curie en Francia. Nuestro objetivo es cuantificar la dosis en flash en tiempo real para crear una herramienta de control de calidad en centros médicos. Respecto a las mujeres que admiro, hay una física austríaca que se llama Liz Meitner y ella hizo trabajos respecto a la fisión nuclear. Sin embargo, tuvo una vida difícil y su trabajo no fue reconocido públicamente y bueno, siento que por eso me inspira bastante. Y hay otra mujer que es francesa, que es Simone de Beauvoir. La admiro mucho. Bueno, ya no trabajó como tal en el campo físico, pero fue una excelente filósofa y escritora que reconoció el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia. Lo que le diría a una niña que se quiere dedicar a la ciencia es que es una oportunidad hermosa para entender cómo funciona el universo, pero yo siento que más que eso es una oportunidad también para retribuir tantos años que no se le reconoció a la mujer en el papel de la ciencia y la ingeniería.